estudiante de Derecho Vespertino de la Universidad UNIA. El objetivo de esta ponencia es argumentar y plantear la importancia que tiene el nombre como atributo de la personalidad, basándose primeramente en el marco legal de este derecho fundamental, el cual tiene un rol más allá de lo jurídico y social, ya que es nuestra presentación en la vida, identificando el valor que tiene para cada uno respecto a la perspectiva personal y moral que le damos de acuerdo a las vivencias adquiridas. Este tema siempre está latente en nuestras vidas, ya que nos individualiza desde los primeros días en que llegamos a este mundo. Muchas veces son elegidos por un significado emocional o solo por la importancia de un legado familiar para nuestros seres queridos, pero que al crecer y con el pasar del tiempo van marcando la historia de vida generalmente de forma positiva para muchos. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si este sustantivo propio que nos diferencia dentro de la sociedad nos hace sentir menoscabados o inseguros en el papel que debemos cumplir frente al resto? Posterior a realizar una investigación en las fuentes de derecho más importantes de nuestro país, se genera de forma inevitable una pregunta respecto a la importancia que tiene el nombre como atributo de la personalidad. ¿Puedo cambiarlo? ¿Y de qué forma lo hago? Una persona que ya ha vivido la mitad de su vida siendo reconocido por su núcleo familiar más cercano, con un nombre de pila distinto al que fue inscrito en el registro civil, ¿tiene más posibilidades de cambiar su nombre? Estas interrogantes permitieron conocer cada una de las instancias legales a las cuales se puede recurrir en nuestro país y llegar a una conclusión respecto a la capacidad que tiene cada individuo de conocerlas. Para comenzar y entender la importancia de este tema debemos conocer algunas definiciones que en conjunto nos llevarán a resolver todas nuestras interrogantes. Lo más importante es saber cómo define a la persona nuestro Código Civil. Según el artículo 54 de nuestro Código Civil, las personas son naturales y jurídicas, donde el artículo 55 el Código nos dice que persona natural son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, divídase en chilenos y extranjeros, donde también nos habla de la existencia, distinguiendo entre existencia natural y existencia legal de la persona, donde la existencia natural se refiere a la especie humana concebida, no nacida, la cual es protegida por la Constitución, indicando que la ley protege al que está por nacer, en el artículo 19, inciso número 1 de la Constitución. También debemos nombrar los siguientes artículos, como el artículo 74 del Código Civil, el cual nos indica los requisitos para la existencia legal: que haya nacimiento, que el niño sea separado completamente de su madre, es decir, que su cuerpo sea separado íntegramente del vientre de su madre, y que la criatura haya sobrevivido a la separación un instante siquiera. En el artículo 77 y 78 del Código Civil dice que la existencia legal de la persona comienza al nacer y termina con la muerte. También nos habla de la persona jurídica. En el artículo 555 indica que se llama persona jurídica a una persona ficticia que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de dos especies: las corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Las corporaciones de derecho privado se llaman también asociaciones. Una asociación se forma por una reunión de personas en torno a un objetivo en común a los asociados, y una fundación mediante a la afectación de bienes de un determinado interés general. Hay personas jurídicas que participan de uno y de otro carácter. Posteriormente a las clasificaciones entregadas para entender el tema que nos convoca, se dará una mirada superficial a las siguientes definiciones, pues son muy importantes para interiorizarse en nuestro tema principal. Este tema se llama atributos de la personalidad, donde podemos clasificar esos atributos en domicilio, el cual es el lugar de permanencia del individuo. La ley lo define como una residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella, en el artículo 59 del Código Civil. Es un atributo de carácter libre y ayuda a la identificación de la persona. Se puede clasificar en domicilio político y civil,
convencional, residencia, habitación y domicilio electoral. También tenemos que hablar de la capacidad precoce, que es la aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones y que es consustancial a ser persona. Podemos nombrar también la capacidad de ejercicio, que consiste en la aptitud de las personas humanas para obrar por sí mismas en la vida civil. Algo muy importante también es el estado civil, que es la calidad permanente de un individuo que ocupa en la sociedad y que se deriva de sus relaciones familiares. Corresponde a una situación particular de las personas en relación a la institución del matrimonio, como soltero, casado, divorciado, etc. Con el parentesco también, padre, madre, hijo, hermano, abuelo, etc. Este es el único atributo de la personalidad que no lo tiene la persona jurídica. Pasamos a la parte más importante de nuestra ponencia, donde damos una definición de lo que es el nombre. El nombre es la designación o denominación que se le da a una persona para individualizarla en la vida social y jurídica. Este tiene dos labores muy importantes, que son la de identificar y de diferenciar al individuo en la sociedad. Está conformado por el nombre de pila, que es el primer nombre, y el patrimónico o de familia, que es el apellido. Siendo el nombre de pila el nombre del individuo para identificarse dentro de su familia o de sus más cercanos, y el patrimónico es la identificación del individuo o de la persona frente a la sociedad. Este debe ser designado por padre y madre en conjunto, dando origen a la partida de nacimiento con la inscripción en el registro civil de identificación. Los padres tienen la libertad de elegir el nombre, no así los apellidos, ya que por la ley de filiación 19.585 iguala a los hijos ante la ley, derogando las distinciones que hacía el Código Civil entre hijos naturales e ilegítimos. También permite que el padre y la madre definan el orden de los apellidos de sus hijas e hijos menores de edad. En algunos casos, como según la ley indica, la ley 4808, artículo 31 sobre el registro civil e identificación, dice que no podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje, donde va a actuar como ministro de fe el oficial del registro civil, quien deberá presentar antecedentes al juez sin forma de juicio en el caso en que el nombre que se le dé al individuo esté dentro de las prohibiciones que acabamos de nombrar. Actualmente el nombre se concibe como un derecho fundamental de la persona. Especialmente lo podemos ver en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 7.1 y el 8.1, y en el Pacto de Derechos Civiles, en el artículo 24.2. Es importante que podamos nombrar algunas características del nombre, como por ejemplo, es de carácter intransmisible, es decir, no se puede transferir a otra persona. También es de carácter absoluto, donde la persona se identifica en todos lados con el mismo nombre. No es inmutable. Esto es súper importante porque en algunos casos el nombre de pila y el apellido se puede cambiar, pero tiene que haber previa autorización de un juez. También debemos hablar del sobrenombre, el cual se usa para denominar a una persona y no tiene valor jurídico. El seudónimo, que se encuentra amparado por la Ley de Propiedad Intelectual 17.336, que regula los derechos de autor y derechos conexos. Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, podemos llegar a la parte más importante respecto a la interrogante adquirida, donde la ley 17.344 nos dice que, sin perjuicio de los casos en que las leyes autorizan la rectificación de inscripciones de registro civil o el uso de nombres y apellidos distintos de los originarios a consecuencia de una legitimación adoptiva o adopción, o cualquier persona podrá solicitar una sola vez que se le autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez en los siguientes casos.
Cuando unos u otros sean ridículos, risibles, dice la ley, o menoscaben la moral o material, o menoscaben moral o materialmente a la persona. Cuando el solicitante haya sido conocido durante más de 5 años por motivos plausibles, con nombres o apellidos o ambos diferentes de los propios. Y en los casos de filiación natural o de hijos ilegítimos, para agregar un apellido cuando la persona hubiera sido inscrita con uno solo, o para cambiar uno de los que se hubieran impuesto al nacido cuando fueran iguales. También en los casos en que una persona haya sido conocida durante más de 5 años con uno o más de los nombres propios que figuran en su partida de nacimiento, el titular podrá solicitar que le supriman en la inscripción uno de los nombres, en la de su matrimonio y en la de nacimiento, y en la de nacimiento de sus descendientes menores de edad, y en su caso o el de los nombres que no hubieran usado. También la ley dice que, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, la persona cuyos nombres o apellidos o ambos no sean de origen español podrá solicitar que se le autorice para traducirlo al idioma castellano. Podrá además solicitar autorización para cambiarlos si la pronunciación o escritura de los mismos es manifestantemente difícil o un medio de habla para el medio de habla castellana. Si se tratara de un menor de edad que careciere de representante legal, o si teniéndolo estuviese impedido por cualquier causa o se negase a autorizar al menor para solicitar el cambio o supresión de los nombres o apellidos a que se refiere esta ley, el juez resolverá con audiencia del menor a petición de cualquier consanguíneo de este o del defensor de menores, y aún de oficio. En el artículo 2 dice que será el juez competente para conocer las gestiones a que se refiere la presente ley, el juez de letra de mayor o menor cuantía en lo civil del domicilio del peticionario. La solicitud correspondiente deberá publicarse en extracto del diario oficial de los días 1 o 15 de cada mes, o el día siguiente hábil si dicho diario no apareciere en las fechas indicadas. El extracto redactado por el secretario del tribunal contendrá necesariamente la individualización del solicitante y la indicación de los nombres y apellidos que éste pretende usar en reemplazo de los propios. También dentro del término de 30 días contados desde la fecha del aviso, cualquiera persona que tenga interés en ello podrá oponerse a la solicitud. En tal caso, el oponente allegará conjuntamente con su oposición los antecedentes que la justifiquen, y el juez procederá sin forma de juicio apreciando la prueba en conciencia y en mérito de las diligencias que ordene practicar. Si no hubiere oposición, el tribunal procederá con conocimiento de causa previa información sumaria. En todo caso será obligatorio oír a la Dirección General de Registro Civil e Identificación. No se autorizará el cambio de nombre o apellido o supresión de nombres propios si del respectivo extracto de filiación, que como parte de su informe remitirá la dirección, apareciere que el solicitante se encuentra actualmente procesado o ha sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieran transcurrido más de 10 años contados desde la fecha en que se quedó ejecutoriada la sentencia de condena y se encuentre cumplida la pena. No será necesaria la publicación a que se refiere el inciso segundo del presente artículo, ni se admitirá oposición en el caso del inciso tercero del artículo 1, o la publicación que deba efectuarse en el diario oficial será gratuita. En el artículo 3 dice que la sentencia que autorice el cambio de nombre o apellidos, o de ambos a la vez, o la supresión de nombres propios deberá cumplirse de acuerdo con el decreto de fuerza de ley número 2128 del 10 de agosto de 1930 y solo surtirá efecto
efectos legales una vez que se extienda la nueva inscripción en conformidad al artículo 104 del cuerpo legal citado. Para estos efectos, tratándose de personas nacidas en el extranjero y cuyo nacimiento no esté inscrito en Chile, será necesario proceder previamente a la inscripción del nacimiento en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago. En el artículo 4 dice que una vez modificada la partida de nacimiento, la persona que haya cambiado su nombre o apellido de acuerdo con lo que establecen los artículos anteriores, solo podrá usar en el futuro, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre propio o apellido en la forma ordenada por el juez. En cambio, el apellido no podrá hacerse extensivo a los padres del solicitante y no alterará la filiación, pero sí alcanzará a sus descendientes legítimos, sujetos a patria potestad, y también a los demás descendientes que consientan en ello. Si el solicitante es casado o tiene descendientes menores de edad, deberá pedir también en el mismo acto en el que solicite el cambio de su apellido la modificación pertinente en su partida de matrimonio y en las partidas de nacimiento de sus hijos. También en el artículo 5 dice que el uso malicioso de los primitivos nombres o apellidos y la utilización fraudulenta del nuevo nombre o apellido para eximirse del cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad al cambio de ellos será sancionado con pena de presidio menor en su grado mínimo. Al haber leído las partes más importantes de nuestra ley 17.344 y poder comprobar de que efectivamente las personas que sientan menoscabo respecto a su nombre pueden cambiarlo, llegué a la conclusión de que cada ser humano es individual y tiene derechos que son inherentes a él. En este caso, el nombre como representación y extensión de cada persona, el que nos da un lugar único ante la ley y la sociedad, entregándonos la oportunidad y libertad de construir una historia que deja rastros como una marca registrada, permitiéndonos atesorar experiencias y dando experiencias a los demás como un sello intransferible. Ese nombre a veces que está cargado por la historia de nuestros padres que por libre elección nos lo designaron como un legado o simplemente por un significado. Ese atributo que nos hace tan personales, tan únicos y nos diferencia y también al mismo tiempo nos une y familiariza con otras personas. El nombre como atributo de la personalidad. Muchas gracias por ver mi video y me despido. Hasta luego. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita.